Y comenzamos. Yo creo que ahí paulatinamente estarán ya incorporándose al proceso. Pues lo prometido es deuda. Seguiremos dándonos un baño de aburrición. Fíjense que después de analizarlo un poquito, no es tan, tan aburrido. Y todo tipo de conocimiento y sus implicaciones y sus variaciones. Por ejemplo, ahorita analizando el tema de el comportamiento de las personas, de la cultura generada por el medio, por la familia, como lo veíamos nosotros, en los distintos niveles sociales donde nos desarrollamos y cómo pueden afectar lateral y bilateralmente, todo este tipo de cosas. Y de repente nosotros, bueno, no sé si pase allá a los 50 años después de que, no, pues en la prepa, más bien dicho, cuando vimos estas clases, o después, cuando también yo las vi en la universidad, y hasta que me hice docente y salí un poquito del área técnica y meterme a esta área, como que dices, oye, pues es que nunca te pones a reflexionar ello. Y, y también siempre está ese debate entre qué es bueno y qué es malo. Hay cánones establecidos que determinan lo que es malo universalmente, independientemente de religiones, ideologías y sociedades. Y esa es una visión humanitaria global. Pero el hecho de que sea una visión humanitaria global no significa que sea aplicable a todo el globo. Por ejemplo, en, en la visión globalizada, el asesinato en todas sus formas, en cualquier parte del mundo, es un crimen, es un acto en contra de la humanidad y de los derechos de quien fue asesinado. Eso es algo que no podemos negar que existe, que es inaludible al ser humano. Ese es el factor real de este concepto, como dato importante, ¿verdad? Regresando al tema de lo que es globalmente eh, un crimen o está mal visto, podríamos hablar del robo, y salvo ciertas circunstancias, porque digo, no aplica al 100% del globo, pero sí, el robar está mal visto. Eh, si lo sitúan ustedes dentro de un contexto ideológico de fe, independientemente de la formación de cada uno, pudiésemos nosotros hablar que los 10 mandamientos focalizados hasta en los árabes, en los musulmanes, perdón, los musulmanes árabes, y los budistas, eh, los judíos y los cristianos, pues básicamente es un canon escrito y no escrito que dictamina y determina qué es bueno y qué es malo, y de manera global. Posiblemente el concepto de Dios no sea ya un, una unidad donde todos los individuos tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, pero el no matar, no violar, no robar, no desearás la mujer de tu prójimo, pues también es un concepto que está ya no tan respetado porque ni la mujer ni el hombre del prójimo ya son un concepto que se tenga que tener como, no, ya en la actualidad pues siempre puedes andar de pingo y buscar la alternativa de tener una relación con alguien que esté con otro, o sea, pero teóricamente pues estaría visto de esa manera.
Actos impuros, pues también ya es un concepto que está fuera de contexto, pero de manera general son conceptos globalizados que tienen y una penalización o una connotativa de mal vista o que no se debe de hacer, ¿sí? Los actos impuros y depende de las sociedades para determinar qué es puro o qué no es puro. El libre sexo, por ejemplo, en algunas latitudes y países, incluso de aquí de América, y es un concepto común, normal, no. Más sin embargo, las implicaciones que tiene el libre sexo, pues también es un concepto que hay que analizarlo, porque ya lo decía el gran científico, que no me acuerdo de su nombre en este momento, que toda acción tiene una reacción, y el libre sexo trae como consecuencia hijos. Y el desconocimiento de la ley no te exime de sus responsabilidades. Y a una acción tiene una reacción. Y si tú tuviste la osadía de realizar un acto y, y generar una procreación, el hijo o el producto de ese acto no tiene la culpa. Es el menos culpable de tus comportamientos, tanto de hombre como de mujer. Entonces, eso también es una acción que tiene una repercusión. Y hay que nada más, les digo, medir el tema del acto impuro, ¿no? Todo ese tipo de conceptos que les digo que están ya tipificados en un decálogo o en en 6 artículos, en 5 artículos, depende de la formación ideológica que tenga cada uno, genera una implicación de comportamiento. Dicen que los países menos progresistas, menos avanzados, con menos cultura, son los países católicos, nota, católicos, no protestantes. Dato importante para determinar cómo, por la formación ideológica que te da ese estilo de vida, esa iglesia, ese, esa fe te determina tu comportamiento, donde te predican que el ser pobre es bueno, que el pobre se va al cielo, que el rico se va al infierno. Muchos detalles de este tipo que son muy interesantes. Mas, sin embargo, ¿qué tan cierto, qué tan falso puede llegar a ser o puede llegar a no ser? Perdón, México, el país mexicano que es con un alto porcentaje de ideología católica, cuando menos de persinada se le llama, porque nada más cuando pasan por un templo se persinan, pero bueno, se dice que son católicos. Tiene a una de las sociedades más ricas del mundo, pero está basada en corrupción, está basada en malos manejos y en pisotear y vejar los derechos de los otros. Temas interesantes que y nos ponen a analizar el tema del factor ético. Hoy vamos a abordar, bueno, con respecto a esto que acabamos de sintetizar, comentarios, dudas, penas, aflicciones, aportaciones, si no las hay, para continuar. Ninguno más. Todo Bien, bien. pues vamos a oír nosotros ética. Déjenme buscar los links que ya tengo ya seleccionados por acá. Bien. Sí. Vamos a hablar ahora nosotros de las implicaciones éticas en la investigación científica y todos sus y repercusiones o todos sus conceptos. Vamos a darle. Bien. Implicaciones éticas en la investigación. Este video es muy
muy específico y sí da al clavo de manera concisa con el tema de la ética. Y les digo, sí, siempre existe ese factor de complejidad. Vamos a analizarlo, ¿les parece? Bueno, vamos a ampliar. Unidad 2. La ética en la ciencia y la tecnología. Competencia de la unidad 2. Vamos acá. De la ética, la relación. En esta, hola, en esta unidad hablaremos acerca de la relación entre la ética, la ciencia y la tecnología. En esta primera parte abordaremos los siguientes temas. Implicaciones éticas de la investigación científica. Límites éticos de la investigación. Decisiones éticas en la investigación científica. Comportamiento ético del investigador. Motivaciones del investigador. Comencemos. Esto es parte también de nuestra Relaciones segunda éticas con la unidad, ¿eh? investigación científica. Ya hemos abordado cuál es el objeto de estudio y el sentido de estudiar ética. En este punto abordaremos la relación que guarda con la investigación científica. Veamos qué es lo que entendemos por investigación científica. Y esta la definimos como el procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad descubrir e interpretar hechos o fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Como bien sabemos, la ciencia ha alcanzado enormes logros, haciendo descubrimientos que nos han ayudado a tener una mejor vida y un mejor desarrollo como seres humanos, pero también ha generado problemáticas que han ocasionado un gran daño a la humanidad y a toda la vida del planeta en general, por lo que ha sido necesario implementar límites en su accionar. Es aquí en donde entra en escena la ética. En este sentido, podemos identificar tres dimensiones en las que la ética analiza la investigación científica. 1. Finalidad de la investigación. 2. Los medios y los métodos de la investigación. 3. Los fines de la comunicación. La primera dimensión hace referencia a si la finalidad de la investigación científica es correcta o no, su congruencia y su verdadera esencia. Esto tiene que ver cuando una investigación postula una finalidad distinta a la que realmente es en la práctica. En cuanto a la segunda dimensión, es cuando los Perdón. a pesar de que la finalidad de la investigación puede contribuir al conocimiento y beneficio del ser humano. Y en cuanto a la tercera dimensión, todo resultado de la investigación científica se debe de hacer de manera abierta y estar sujeta a la Tus zapatos. de los expertos. No es correcto transmitir una información con pretensión de engañar, aunque en algunos casos los datos de la investigación puedan ser correctos, pero pueden presentarse o comunicarse de manera que distorsione la realidad. Existe una serie de documentos que contienen principios Ponte los éticos zapatitos. o normas éticas que rechazan las prácticas Te va a hacer científicas daño tu y en afectan a garganta. todos los individuos que participan en la Póntelos. investigación. Sobre todo, cuestionan éticamente aquellas investigaciones en las cuales se experimenta con humanos. Entre estos tratados encontramos el Código de Nuremberg, el Informe de Belmont y la Declaración de Helsinki. Decisiones éticas en la investigación científica. Las decisiones son acciones necesarias y permanentes que van dando forma a un proceso de investigación. Plantean la necesidad de que el investigador se involucre a fondo en los aspectos no planeados de su estudio o con situaciones incidentales. Para ello requiere estar informado y ser reflexivo. Dado que la investigación científica es una actividad 100% humana, ha surgido el debate acerca de la objetividad y neutralidad de esta. Para muchos científicos y filósofos es casi un dogma que la ciencia y el conocimiento producido por ella solo es posible si es libre e independiente de valores subjetivos o morales, pues se piensa que la neutralidad valorativa garantiza la objetividad de la ciencia. Aunque sabemos que alcanzar la objetividad y neutralidad en su totalidad es imposible, en cuanto a la actividad científica, debe estar siempre presente, ya que el conocimiento generado por ella debe ser aceptado universalmente. Por lo que el investigador debe de poner al margen las consideraciones o factores objetivas, tales como preferencias, predilecciones, prejuicios, responsabilidades o valores morales, los cuales serán parte de la esencia del investigador. Cerramos con una frase de Albert Einstein: la ciencia es la cosa más objetiva que puede llegar a conocer el hombre.
pero que al perseguirse como una meta, al convertirse en un fin, es algo tan subjetivo y condicionado socialmente como cualquier otro aspecto de la actividad humana. 2.1.3 Comportamiento ético del investigador. El comportamiento ético en la investigación científica se refiere a los principios de comportamiento, tanto morales, profesionales como individuales, que confluyen en la toma de decisiones por parte del investigador dentro del contexto científico. Los valores éticos del investigador se caracterizan por los siguientes aspectos morales: aptitud para distinguir entre sus actos y los actos de otras personas; capacidad para determinarse a sí mismo; capacidad para realizar actos morales; conciencia de los valores, distinción entre el bien y el mal; conciencia moral, emisión de juicio de valor; respeto a los derechos humanos. La investigación y sus resultados quedan envueltos por la cultura y los valores del investigador. La conducta del investigador forma parte de un sistema de valores compartidos. El conocimiento verdadero será el propósito central del investigador y debe lograrlo a partir de una correcta concreción entre su conducta personal y su ideología investigativa, que no debe tergiversar y falsear el conocimiento final de su trabajo, menos pasar como original resultados de otros colegas investigadores. En este contexto, ¿cuáles son las responsabilidades éticas del investigador? Proteger a quienes participan en una investigación. Llevar la investigación conforme a los principios éticos universales. Usar los mejores métodos científicos disponibles. Respetar la confidencialidad. De este modo, es importante fomentar en los investigadores científicos el hábito de reflexión y pensamiento crítico que conlleve la aproximación a la verdad ética en su desempeño profesional y compromiso social. Motivaciones del investigador. La motivación se entiende como el conjunto de factores internos o externos que determinan el parte de las acciones de una persona. La motivación es parte esencial de la actividad científica, es decir, sin esta no existiría la ciencia. Sobre esto cabría hacernos la pregunta: ¿qué es y en qué consiste una actitud científica? Puede definirse como la predisposición a detenerse frente a las cosas para tratar de desentrañarlas. Este interrogar e interrogarse orienta y sensibiliza nuestra capacidad de detectar, de admirarse y de preguntar. La capacidad de admiración e interpelación ante la realidad exige dos atributos esenciales: la búsqueda de la verdad y la curiosidad insaciable. La primera hace referencia al punto de arranque desde el cual es posible asumir una actitud científica, o sea, preguntar si realizar el esfuerzo de resolver, con el máximo rigor, las cuestiones planteadas como problemas. En cuanto a la curiosidad insaciable, el investigador es consciente de que su labor de búsqueda de la verdad nunca termina, pues acepta que la verdad científica es dinámica y las verdades que se adquieren son parciales, siempre sujetas a corrección. Si un científico dijese: hemos llegado a un término, ya sabemos todo lo que se debe saber sobre este punto, en ese momento deja de ser científico. Las formas de ser que expresan una actitud científica son las siguientes: tenacidad, perseverancia y disciplina, sinceridad intelectual y capacidad de objetivar. En relación a los obstáculos que todo científico debe eludir, son los siguientes: dogmatismo, espíritu de gravedad, etnocentrismo y uso de argumentos de autoridad. El primero consiste en la tendencia a sostener que los propios conocimientos y formulaciones son verdades incontrovertibles. El espíritu de gravedad es la convicción de que las actuales estructuras de la sociedad y su jerarquía son algo indiscutible. Sobre el etnocentrismo, es la tendencia a ver los procesos sociales, valores, costumbres, instituciones, papeles sociales, todo aquello que forma parte de una sociedad, bajo la óptica de la propia cultura. Y por último, el uso de los argumentos de autoridad es que solamente la realidad puede interpretarse a partir de dicha posición jerárquica. Para concluir, hemos revisado la relación entre la ética y el quehacer científico. La historia nos ha demostrado que la ciencia sin límites puede llegar a ser más destructiva que benéfica para el ser humano y el planeta.
por lo que si no se aborda desde una dimensión ética, se corre el peligro de replicar errores del pasado. También hablamos del actor principal en la actividad científica, y este es el investigador, quien en medida de lo posible tendrá que hacer a un lado sus prejuicios y juicios de valor que puedan llegar a afectar su actividad científica, ya que su labor estará orientada en la búsqueda de un beneficio universal más que uno de tipo personal. Esperamos que estos temas hayan sido de tu interés y que profundices por tu cuenta. Bien, hay que enfocar que no solamente existe investigación en el área de la salud, en el área social, también hay mucha investigación en el área técnica. Hablamos de la ingeniería, de la arquitectura, tiene mucha área, por eso hay investigadores en el ramo de la construcción que dedican parte de su tiempo y de su vida a este quehacer. Digo, porque pudiera verse como, pues, ¿qué relación hay? Bueno, la investigación continua en la construcción ha dado como resultado rascacielos, edificios inteligentes, modificación en las prácticas constructivas, cambio en la resistencia de los materiales. Digo, para si lo veíamos como muy lejano, para que encontremos la cercanía que existe o la gran relación que se debe de dar entre nuestras profesiones y el área de la investigación. Podemos ser nosotros ingenieros y arquitectos investigadores. Aquí depende nada más de encontrar la institución o el área de injerencia y lo que queremos investigar. Por ejemplo, sería muy interesante que llegaran a verse temas sobre el estudio del concreto para modificar sus emisiones contaminantes a la atmósfera, para que ya, si ustedes sabían, ¿no?, que el concreto genera emisiones de CO2 aún después de estar puesto, sigue emitiendo CO2. Es muy interesante ese concepto, mayor o menor grado o porcentaje, pero es un emisor permanente de CO2. Y eso pues no es muy comúnmente visto. Las tecnologías que se han modificado para tener concretos cristalinos, concretos permeables, todo eso es investigación, investigación científica y enfocada a los materiales de construcción. Digo, para no verlo tan aislado de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Vimos nosotros y en este concepto los límites. Es muy interesante, los límites éticos en la investigación, las decisiones éticas y el comportamiento. Bueno, motivaciones a manera general. Vamos a seguir viendo algunos otros puntos que son interesantes y algún ejemplo que también pudiera y darnos mayor referencia a lo que estamos platicando. Por aquí tengo, déjenme verlo. Por aquí aparte de los apartados. Hay uno que es muy parecido, pero sí es controversial, que es digno de analizarse. Déjenme sacarlo, por acá lo tengo. Me voy a YouTube, aquí mismo donde estamos. Vamos a insertarlo. Muy parecido, yo insisto. En conjunto con un fin el trato entre científicos o individuo que la posee le da su propio trato. Por aquí. La piedra angular, la La ética. ética puede definirse como la rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética es el conjunto de las acciones del bien y del mal. La ciencia es el conjunto de conocimientos de cualquier materia que obedece a leyes, postulados, y es comprobable mediante un método científico. La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad.
Cuando combinamos la ética con la ciencia y la tecnología, tenemos un mundo de posibilidades y dilemas éticos que a continuación se enunciarán. Es esencial entender que la ciencia y la tecnología en sí no son malas ni buenas. Cada científico, investigador o individuo que la posee le da su propio trato y uso ético. Pero ¿qué implicaciones éticas conlleva una investigación cualquiera? Una primera cuestión implica el trato entre científicos, puesto que últimamente una persona es insuficiente para llegar a crear algo. Es por eso que ahora hay grupos de investigadores trabajando en conjunto con un fin específico o usando teorías ya enunciadas con anterioridad. Pero lo que no saben es acerca de que el uso de ideas o resultados preliminares ajenos, sin permiso o sin conocimiento, constituyen una práctica ajena a la ética, considerado como robo intelectual o plagio científico, escudándose con la frase, si está en Wikipedia es de dominio público. Otras cuestiones que tenemos es acerca de cómo garantizar que la ciencia y la tecnología no van a afectar a los seres humanos, a otros seres vivos y en general a la naturaleza. Vamos a empezar citando ejemplos de la ética en la tecnología. En las investigaciones médicas tenemos dilemas éticos, ya que para realizar un procedimiento, ya sea establecido o experimental, se necesita la aprobación del paciente. Por otro lado, el médico debe ser conscientemente ético y moral al practicar la eutanasia a un paciente terminal o al detener un tratamiento cuando se sabe que ya no hay nada que hacer. Otro ejemplo claro es la bioética, considerada nuevo rostro de la ética científica. No se refiere a la ética de la biología humana, sino en realidad a todos los aspectos de implicación de la biotecnología. La manipulación de los genes apareció a mediados de los años 70. Esta permite alterar sustancialmente a los seres vivos mediante la alteración o cambios en los genes. Se introducen genes extraños que producen nuevos organismos. Al comienzo, se hizo con organismos muy simples como bacterias para producir insulina humana a bajo costo, hasta intentar conseguir la controvertida partícula de Dios en los laboratorios de Suiza, en el gran colisionador de hadrones. Pero si en realidad consiguiéramos hacer seres vivos o manipularlos, como ya hemos hecho la clonación de ovejas, la manipulación del genoma, la creación de la vida, ¿acaso estaremos considerando nuestra estadía en la Tierra como dioses? Hablando de una ética correcta, la manipulación del gen nos serviría para eliminar enfermedades como el SIDA, el cáncer, evitar el síndrome de Down, mejorar el cuerpo. De lo contrario, hablando de una ética incorrecta, los grandes países podrían crear un super ejército y apoderarse de otros países más pequeños. Claro, estos son ejemplos ficticios, pero alarmantes. Es cierto que en cualquier investigación hay implicaciones éticas, ya que cada científico de hoy y cada estudiante que va en camino de serlo tiene frente una gran responsabilidad, desde plantearse el problema hasta enfrentarlo y finalmente terminarlo. Un punto importante en cada investigación es la veracidad, pues la sociedad cree que los resultados de las investigaciones científicas de ahora siempre son reales y respaldadas por grandes investigaciones. Sin embargo, esta fe se mantendrá solo si la comunidad científica se dedica a demostrar y transmitir los valores relacionados con la conducta ética científica y si se representa con el código ético. Hablemos del código ético. Cuando hablamos del código ético, nos referimos a ciertas reglas que enuncian lo que está permitido y lo que no está permitido. En ellas tenemos instrucciones de cómo publicar una investigación, que van desde el proceso de revisión, la honestidad de probabilidad de que sirva, así como los efectos secundarios de dicha investigación.
Una de las reglas del código ético habla acerca del no poner al paciente en riesgo en un procedimiento cualquiera. Otras es pedir autorización a la hora de obtener muestras de material genético humano. También es necesaria la confidencialidad de los participantes involucrados en la observación y diagnóstico de algún procedimiento. Uno debe mantener su privacidad y el anonimato. Todo lo anterior que se mencionó acerca del código ético debe ser respetado y seguido, a menos que haya otros motivos que prevalecieron para hacerlo, tales como actividades terroristas o acciones ilegales. Gracias a estas situaciones, se ha creado el nuevo concepto determinado como tecnoética, también conocida con sus siglas en mayúsculas, TE. Es una faceta de investigación relacionada con la ética y la moral de la tecnología en nuestra sociedad. Tecnoética se deriva de muchas teorías y formas para avanzar en la tecnología junto con la sociedad, pero esto se abordará en otra ocasión. Ahora la tecnología se ha convertido en gran parte de la vida social cotidiana, personal y profesional. Tecnoética enseña a utilizar la tecnología con honestidad. La tecnología es un proceso en constante cambio. Con los nuevos avances en la tecnología, hay un cambio constante en los principios de tecnoética. Para finalizar, retomaremos el papel de la ética en un rápido caso de estudio. Supongamos que hay un grupo selecto de investigadores independientes de la Ciudad de México que han creado un potente virus que se transmite viralmente como la gripe. Este virus se reproduce fácilmente, a tal caso que en una semana estará plagado en todo el mundo y lo liberarán en el aeropuerto internacional de la ciudad misma. Este virus no presentará ningún síntoma ni acabará con la salud del cuerpo. Únicamente, según el genoma humano de la persona infectada, volverá estéril su cuerpo, sin necesidad de castración o procesos quirúrgicos como la vasectomía. Este virus fue creado por los altos índices de sobrepoblación en el mundo y con el fin de cuidar los recursos naturales para las futuras generaciones. Ahora la pregunta, éticamente, ¿estaríamos hablando de una acción científica buena o mala? Si tu respuesta fue mala, entonces, ¿tú cómo tratarías el problema de la sobrepoblación en el mundo? Dejo la sala de discusiones abierta. Me despido nuevamente. Gracias. Pues les digo, el tema este es complejo, se fijan, y a la vez no. Aquí es muy depende y es que buenas o malas nos gusten o no nos gusten, todo este tipo de situaciones son cosas dadas que se van a seguir generando en el mundo. Siempre va a haber una mano ejecutora de una acción positiva o negativa. Siempre va a existir. Y un alguien que tomará la decisión sobre las ideologías y pensamientos de otros, positivas o negativas. Como les he comentado, como pasa en nuestro eh, pequeña sociedad, en nuestro punto, en nuestro contexto, que se dice que, bueno, si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Si no lo haces tú, habrá alguien que lo vaya a hacer. Y hay que ver nada más medir el grado.
de carga positiva y carga negativa que generamos con esa acción. Si por ejemplo a ti te dicen en tu mundo de injerencia, en tu área de injerencia, sí, y tú ves que realmente lo único que está haciendo es acelerar procesos, cambiar formas de ser o modificar acciones, es que, bueno, tendré que ponderarlo. Como lo dicen aquí, el que no es tranza no avanza, dice, caray, lo hago o no lo hago, eso lo dejas tú a criterio y a discusión y a decisión de cada uno de nosotros. Eso es muy importante tenerlo definido. Seguimos con otro dato que va a llamar mucho la atención también. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Les digo cosas que me han hecho reflexionar últimamente en estos temas. Por aquí tengo los apartados ya listos. Si no se proyecta, díganme, porque igual hay veces que no se alcanza a proyectar. Tecnológico Nacional de México. Aquí vámonos Taller de Somos el Santiago Investigación. aquí este. ¿Qué son estos límites? Los límites éticos de la investigación son una serie de principios y normas que impiden que se utilice la ciencia en detrimento del ser humano o el Los entorno. zapatitos. Dicho de otra manera, la investigación científica deberá de ser respetuosa tanto con los seres vivos. Va a acabarse la sesión, muchachos, para que automáticamente nomás acaba, nos reincorporemos. Ahorita que nos truene. Como con el ¿Mande? medio ambiente. Por ejemplo, un límite ético para muchos científicos es no experimentar con animales vivos. Para otros, el límite es no investigar con seres humanos o con niños. Estos límites dependen de cada persona y cultura. Lo que decíamos, ¿no? Es una variable que Es no una es muy realidad común, la importancia que reviste en la actualidad o que es muy los común, más límites bien dicho. éticos en el desarrollo de la investigación, razón por la cual se pone gran énfasis sobre este tema en las instituciones educativas, propiciando el discernimiento entre los alumnos para que reflexionen y tomen conciencia sobre el desarrollo de las actividades de la investigación científica. En la investigación científica como en la ciencia se deberá actuar buscando la verdad. Esto significa que toda actividad de investigación se hará con veracidad, libertad, pero con responsabilidad para no atentar contra los principios fundamentales de los derechos humanos de las personas y no dañar los recursos naturales de nuestro planeta. Una de las características principales de la ciencia es que siempre se debe utilizar para mejorar la sociedad y promover el saber. Es por ello que debemos reiterar que toda investigación científica deberá llevar consigo el compromiso de buscar siempre la verdad en toda investigación, la justicia, la libertad y la responsabilidad, y valores que se deriven de ellos, entre otros. Valores éticos fundamentales de todo acto humano y por consecuencia por todo acto que realicen las personas y organizaciones tanto públicas y privadas en el ámbito de la investigación. Una investigación también está sujeta a los límites de la propia investigación y al sujeto investigador, su condición indigente, finita y contingente. Es por ello que la libertad de investigación debe ir ligada a la libertad inherente a las personas. Ahora veremos cuáles son esos límites éticos que se presentan en una investigación. Primero tenemos la honestidad. Tanto en las investigaciones como en la ciencia, se busca descubrir los secretos de la naturaleza, y la honestidad es un principio muy importante a tener en cuenta, ya que como muchos sabrán, la honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad. En segundo lugar, tenemos la integridad. En una investigación, siempre hay que actuar con sinceridad para lograr una unificación de acción y pensamiento. Como muchos sabrán, la integridad es el valor de hacer lo correcto a pesar de las consecuencias e inconveniencias. En tercer lugar, tenemos la imparcialidad. Se debe evitar el sesgo en la investigación, ya sea en el análisis de datos o su interpretación, en el diseño experimental o en su revisión. Esto, en términos más precisos, quiere decir que en una investigación no se debe de emitir ninguna información por conveniencia de ninguna persona, ya que se debe ser imparcial
tanto para la persona que realiza la investigación como para las personas que van a ver, checar la información presentada en la investigación. En cuarto lugar, tenemos la sinceridad. En una investigación siempre hay que compartir los datos veraces que conseguimos de nuestra investigación, aunque estos se sometan a críticas. Como muchos sabemos, la sinceridad es la cualidad de orar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad. Esto inclusive lo debemos hacer siempre hasta en nuestra vida cotidiana, no necesariamente nada más en el proceso de realizar una investigación. En el quinto puesto tenemos el cuidado. Esto es muy importante, ya que en una investigación siempre hay que evitar los errores por descuido o las negligencias que se puedan presentar en el transcurso de la investigación. Esto con el motivo de que a las personas que lleguen a revisar nuestra investigación o que lleguen a tomar ciertos datos de nuestra investigación para algún trabajo, pues no lleguen a cometer el error de obtener información falsa o que nosotros por algún motivo nos equivoquemos al momento de realizar nuestra investigación. En el sexto puesto tenemos la confidencialidad. En una investigación se necesita proteger la confidencialidad en todos los aspectos de la investigación, desde